Estoy contento por estar en la casa del Señor en esta preciosa noche. Me alegro de ver cada una de sus vidas en este lugar. Bendito Dios. Dios es bueno, mis hermanos y hermanas. Como les decía, me siento muy contento. Le doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad y el privilegio que me da de estar aquí con ustedes y traer este precioso mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para esta preciosa noche. Y también le damos gracias al pastor por la confianza y el privilegio que tenemos de estar aquí y de prestarnos este altar, bendito Dios, para traer palabra del Señor. Amén. Me siento muy contento. Dios bendiga a mi hermanita Elba, a mi hermanito Valentín. Les amamos, nos alegramos de verle aquí en la casa del Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y en esta preciosa noche yo quisiera que profundizásemos en lo que es en la epístola, en la carta de Pablo a los Corintios. Amén. En la primera epístola de Pablo a los Corintios. Esta es una de las escrituras que Dios ponía en mi corazón que escudriñemos ahora, que profundicemos ahora. Amén. Y para entrar en contexto sobre esta epístola que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en aquel entonces, yo quiero comenzar a leerles como en forma de introducción. Amén. Dice que Corinto, dice, la península de Peloponeso, en el sur de Grecia, es un territorio montañoso unido al resto del país por un istmo corto y angosto. En la época del Nuevo Testamento estaba sometida a la administración romana. Como parte de la provincia de Acaya, cuya capital, Corinto, se hallaba situada a pocos kilómetros al sudoeste del istmo. A lo largo de su existencia, Corinto conoció el esplendor y la miseria. En el año 146 antes de Cristo, es decir, 146 años antes de que naciese el Señor Jesucristo en la tierra, estuvo a punto de desaparecer, arrasada por los romanos. Pero un siglo después, en el año aproximadamente 44 antes de Cristo, la propia Roma dispuso que la ciudad fuera reconstruida y habilitada en ella la residencia del gobernador de la provincia. De este último dato quedó constancia en el libro de Hechos capítulo 18, donde se dice que el procónsul Lucio Junio Galión gobernaba Acaya cuando Pablo llegó allí en su segundo viaje misionero. Corinto tenía una doble salida al mar, al Adriático por el puerto del Equeo y al Egeo por el de Cencrea. Esa privilegiada situación geográfica reportaba no pocos beneficios a la ciudad, pues ambos puertos eran muy frecuentados por los barcos que hacían las rutas comerciales de los dos mares. La población corintia, quiero que ponga atención en esto, estimada en aquel entonces era aproximadamente 600,000 personas. Incluía mercaderes, marineros, soldados romanos retirados y una elevadísima porción de esclavos, alrededor de 400,000 personas. De los 600,000 personas que poblaban esta tierra, 400,000 eran esclavos. Aproximadamente estamos hablando que el 70% de esa gente estaba bajo esclavitud. Corinto era además un centro de incesante afluencia de peregrinos que desde lejanos lugares acudían a rendir adoración a las diversas divinidades que en ella tenían un santuario. La ciudad, famosa por su riqueza y cultura, lo era también por la relajación moral de sus habitantes y el libertinaje que dominaba las costumbres de la sociedad. Algo que no difiere tanto como hoy en día acá en Nueva York. Amén. Una sociedad en la que nos encontramos que moralmente va en declive. Y dice que es posible que muchas de las críticas que se le hacían fueran exageradas, pero ciertamente la mala reputación de Corinto, fomentada por causas tan conocidas como la prostitución sagrada en el templo de Afrodita, era proverbial en toda la cuenca del Mediterráneo. Ahora bien, cuando hablamos de esta divinidad o de esta diosa o de esta deidad que ellos adoraban en esta tierra, yo traté de profundizar un poco y quiero leerles un poco sobre esta diosa que ellos tenían. Dice que Afrodita en griego es de la mitología griega y es la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Su equivalente romano es Venus. Quiero que ponga atención en esto. Dice que Afrodita para los griegos era Afrodita, pero la misma diosa, la misma deidad para los romanos era conocida como Venus. Aunque a menudo se alude a ella en la cultura moderna como la diosa del amor,
Es importante señalar que antiguamente no se refería al amor en el sentido romántico, sino en el sentido erótico. Amén. Pese a que en la mitología estaba casada con Hefesto, tuvo otros amantes, siendo Ares su favorito. Este es según la historia, la mitología que ellos enseñan. Siendo Ares su favorito junto a sus hermanos, ocupaba un lugar en el panteón entre los 12 dioses olímpicos. De su nombre se desprenden acepciones como la palabra afrodisíaco, de ahí viene esa palabra muy conocida, y de su nombre en romano antiguo, venere, que proviene el venerar o venerea, referido al ámbito sexual. Ahora bien, Afrodita tiene numerosos equivalentes. Por ejemplo, se le conoce como Inanna en la mitología sumeria, Astarte en la fenicia, Turam en la etrusca y Venus en la romana, como les decía. Tiene paralelismos con las diosas indoeuropeas de la aurora, tales como Ushas o Aurora. Según Pausanias, los primeros que establecieron su culto fueron los asirios y después de ellos pafusianos de Chipre y los fenicios que vivían en Ascalón, Palestina, quienes enseñaron su culto a los habitantes de Citera. Se decía que Afrodita podía hacer que cualquier hombre se enamorase de ella con solo poner sus ojos en él. Amén. Yo les estoy dando un recuento de la historia, cómo estos pueblos veneraban y adoraban a esta deidad, que era la misma, pero para diferentes pueblos, diferentes naciones, tenía un diferente nombre, pero era la misma. Amén. Y representaba lo mismo así como leíamos en el principio. Ahora yo quiero que ponga atención en esto. Dice que en el nombre, gloria sea el nombre de Jesús, de Afrodita, por su etimología popular dice que también se le deriva como el significado de espuma, interpretándose como surgida de la espuma y personificándola en un mito etiológico que ya era conocido. Tiene reflejos en el mesapio y etrusco, que probablemente fueron tomados prestados del griego. Estaba al tanto de los orígenes fenicios de Afrodita, los intentos lingüísticos para derivar el nombre Afrodita del semítico Astoret, mediante transmisión, los del pueblo hitita, sin documentar, siguen sin ser concluyentes. Ahora, una sugerencia de un hombre de apellido Hammarström dice que se le relaciona el nombre con, ya se lo digo aquí, Pritano, un préstamo del griego que con un cognado de etrusco significa señor, y también le llaman abor, que también significa brillar. Si procede del semítico, un étimo plausible sería el barititú. Ahora ponga atención en esto. Yo sé que es un poco confuso todos estos nombres, pero ponga atención en esto. Dice que para los asirios, esta misma deidad representaba un demonio femenino hallado en los textos babilónicos de los medos y tardíos. El nombre puede significar la que viene al anochecer, una manifestación, según ellos, que era del planeta Venus. Ahora bien, me voy a detener ahí. ¿Por qué le digo todo esto? ¿Por qué le hablé sobre todas estas deidades y estas culturas que ellos enseñaban? Porque en esta región de los Corintos era una de las deidades que ellos adoraban mucho y era algo por lo que estaba bien influenciado este pueblo. Y es necesario que nosotros sepamos sobre estas cosas porque Pablo en su epístola, en su carta a los Corintios, hace referencia a ciertos aspectos y situaciones que estaban ocurriendo dentro de la iglesia en los Corintios. Amén. Ahora bien, para comenzar, mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él,
en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, es decir, sin mancha, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí, como vemos comenzando en la epístola, el apóstol Pablo da a reconocer que la iglesia de Corinto era una iglesia llena del poder de Dios. Era una iglesia donde los miembros tenían dones del Espíritu Santo. Dice que estaban enriquecidos por Dios a través de los dones espirituales que Dios les había dado. Eran un pueblo donde Dios se venía manifestando de gran manera. Amén. Con ciencia, con poder, con prodigios. Gloria sea el nombre de Jesús. Continuando, después aquí les hace una exhortación y un llamado el apóstol a la iglesia y les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Aquí se estaba dando un problema en esta iglesia llena del Espíritu Santo, gente que tenía dones espirituales, gente que Dios se le venía revelando de una manera poderosa, que ya habían alcanzado cierto grado de conocimiento por parte de Dios, que estaban comenzando con divisiones, estaban comenzando con contiendas. Y esto es algo que el apóstol Pablo les recalcaba y les hacía un llamado de atención muy fuerte a ellos, porque había llegado a los oídos de él que esto estaba sucediendo dentro de la congregación. Y les decía, porque el problema que se estaba dando era que había gente que decía: yo soy de Pablo, porque muchos decían: a mí me predicó Pablo, y Pablo predica la palabra como es. Y había otro predicador que se llamaba Apolos y decía: no, pero yo soy de Apolos, porque Apolos predica la palabra como es, y así tiene que ser. Y lo que pasa es que venía el pueblo siguiendo a los hombres, venían poniendo la mirada en los hombres, y ese es un gran problema que hasta hoy en día se sigue dando. Una de las cosas que el cristiano tiene que tener cuidado es de no poner su mirada en los hombres. La gente muchas veces idolatra a los hombres de Dios. Yo sé, gloria a Dios, que Dios levanta hombres y mujeres de Dios que son muy reconocidos a veces internacionalmente. Y la gente los sigue, y gloria a Dios por ellos, y qué bueno lo que Dios hace a través de sus vidas. Pero muchas veces no tenemos el cuidado de guardar nuestros corazones, y muchas veces hasta cierto punto los idolatramos. Eso era lo que estaba pasando en este lugar. Había gente que estaba siguiendo a un hombre, y había otro grupo de gente que estaba siguiendo a otro hombre. Y Pablo tuvo que llegar a decirles que esto no podía estar pasando, porque ni Pablo, ni Apolos, ni ningún otro, ni Cefas, que se refería al apóstol Pedro, había muerto por ellos en la cruz del Calvario. Algo que tiene que tener en claro el cristiano es que aquel que ha muerto por nosotros y ha pagado por nuestros pecados es Jesucristo. El único que pagó por nosotros, por nuestro rescate, es Jesucristo. Gloria a Dios por el hombre o la mujer de Dios que lo usa, y a través del cual nos bendice, y a través del cual nos enseña, y a través del cual nos instruye. Pero no podemos poner la mirada en los hombres, porque entonces estamos cayendo en un error. Otro ejemplo que pasa muchas veces, nosotros decimos: bueno, yo sé que estamos en la iglesia, amén, y el pastor tiene una diligencia, tiene que hacer algo, o por A o B motivo no puede llegar. Entonces mucha gente pues dice: entonces, como el pastor no va a llegar, yo no voy a ir a la iglesia. Entonces, ¿acaso no estamos poniendo la mirada en los hombres? Si se supone que estamos buscando de Dios, no tenemos que hacer estas cosas, porque lo que estamos haciendo es trayendo división dentro de la casa del Señor. Amén.
tenemos que ser cuidadosos en estas cosas. Por eso es que Pablo hacía un llamado que pusiesen la mirada en Dios, en Jesucristo, que había pagado el precio y no en los hombres. Luego le dice que para muchos, para los que se pierden es locura la palabra de la cruz. Esta palabra nos confirma lo que muchas veces nos sucede a los cristianos. Muchas veces la gente nos toma como fanáticos o como locos o como que nos lavaron la cabeza. Muchas veces me han dicho esas cosas, te lavaron la cabeza, estás loco. Y es cierto que hay que creer en Dios, pero no hay que ser tan fanático. La gente, como dice aquí misma palabra, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Gente que no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, que su alma va al camino de perdición. Muchas veces se van a burlar de nosotros los cristianos. Pero más después dice la Escritura, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros los cristianos que hemos creído, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que la gente muchas veces llama locos, la gente que anda predicando de Cristo en la calle o en cualquier situación o lugar, muchas veces son llamados por locos. Pero a Dios le agradó que a través de esas personas que predican el evangelio sean salvadas las almas. Imagínense, para lo que los hombres parecen locura, a Dios le pareció que a través de ese medio Dios salve las almas. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero aquí hace un paréntesis entre los judíos y los gentiles. Porque a los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. ¿Sabe usted que si usted le predica a un judío sobre Jesús, el judío no se va a burlar de usted como lo hace cualquier persona? El judío no se va a burlar porque ellos saben quién es Jesús y lo rechazan y no lo aceptan. Para ellos el que uno le predica a un judío sobre Jesucristo, como dice la palabra, es tropezadero. Para ellos eso es un problema. Para ellos eso no les agrada, eso les molesta porque va en contra de lo que ellos han creído. No pueden aceptar a Jesucristo como el Mesías. No pueden creer que el Mesías que ellos esperan ya vino a la tierra. Amén. Pero ahora, como dice, para los gentiles es diferente. Para los gentiles es locura. A la gente, los gentiles son todas las demás naciones que no son del pueblo judío. Eso nos incluye a nosotros. Cuando no conocíamos a Cristo, nosotros éramos parte de ese pueblo gentil. Y muchas veces yo me recuerdo, hasta yo mismo me recuerdo, que también pensaba de esa manera. Yo también iba a una iglesia y decía, pero cuando veía a los cristianos decía, pero es que ellos como que son demasiado fanáticos. ¿Cierto? Y yo decía, hay que creer en Dios y sí, hay que servirle y hay que portarse bien, pero no tanto, porque yo veo que hay gente que ellos son como que... Pero era porque yo no había entendido, yo no había comprendido, no se me había predicado el evangelio como era. Me habían enseñado otra cosa que no era el evangelio de Dios. Amén. Y estaba engañado. Gloria al nombre de Jesús. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Hermano y hermana, todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, y quiero comenzar por mí, jamás en la vida se me pasó por la mente que yo iba a estar aquí hablando de la palabra de Dios con ustedes o con cualquier otra persona. Jamás se me pasó por la mente que yo iba a tener la oportunidad y el privilegio de estar delante de mis hermanos y tener que dirigir. Porque nunca tuve la preparación
ni la experiencia, ni la enseñanza para hacer estas cosas. Pero la misma palabra que acabamos de leer aquí dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Yo cuando antes estaba revuelto en el pecado, revuelto, sumergido en el fango del pecado, haciendo cosas que no tenía que hacer, nunca se me pasó por la mente que yo iba a servir a Dios y hacer estas cosas, o hablar de la palabra de Dios a las personas, hablar una palabra de esperanza para aquel que no tiene esperanza. Pero la palabra de Dios es tan grande y como dice aquí, el Señor ha utilizado a cada uno de nosotros de una u otra manera para que Dios se glorifique, pero también para que nosotros reconozcamos que no es por nosotros mismos. Yo puedo reconocer que no es porque haya estudiado, ni me haya preparado, ni porque sea un profesional en este aspecto para venir a enseñar o hablar, sino porque yo entiendo que Dios con los años me ha venido instruyendo y me sigue instruyendo y me sigue procesando y me sigue enseñando y me sigue capacitando. Pero yo digo, veo de aquí a 7 años atrás, yo no me lo puedo creer. Si yo simplemente el hecho de estar enfrente de la gente, yo sentía que me iba a dar un ataque cardíaco. Yo cuando iba a la escuela y me tocaba dar las exposiciones, yo sentía que no podía hablar, que no me salían las palabras, me temblaban las piernas. En la escuela, que entre mis compañeros que nos conocíamos. Imagínense muchas veces hoy en día delante de gente desconocida, pero eso lo hace Dios. Yo digo, yo le doy gloria a Dios, porque son cosas que yo nunca pude hacer antes, porque créalo o no lo crea, yo soy bien tímido, yo soy bien callado, bien reservado, y por eso muchas veces la gente se confunde conmigo. Muchas veces la gente antes me decía, es que vos como que sos bien creído, vos no le querés hablar a uno. No, no era eso. Lo que pasa es que yo soy tímido, yo soy callado, yo soy reservado. Muchas veces yo no tengo esa soltura como otros tienen esa soltura para hablarle a la gente. Pero mire cómo es Dios, que para poder hablar la palabra de Dios, esa debilidad que yo tenía, la ha venido haciendo una fortaleza para mí. Por eso, como dicen aquel día, yo no me puedo gloriar delante del Señor y decir, por mi propia fortaleza, porque yo soy así, porque yo tengo ese don. No, porque yo reconozco que por mí mismo, yo nunca lo hubiera podido hacer. Y así cada uno de ustedes que hace cosas para Dios y que va a llegar a hacer cosas para Dios, se van a dar cuenta que Dios que lo hace a través de ustedes, para que reconozcamos que Dios a través de nosotros haciendo las cosas. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. En el capítulo 2 de Corintios dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu que escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. A través del Espíritu Santo Dios nos ha revelado cosas que no entendíamos, cosas que no conocíamos. Aún la palabra de Dios, déjeme decirle, cuando yo no era cristiano, yo tenía al alcance una Biblia. Y yo muchas veces intenté leerle una Biblia. ¿Y sabe por qué yo no la podía seguir leyendo al siguiente día? Porque yo no entendía nada, absolutamente nada. Porque cuando nosotros intentamos leer la Biblia, como si fuera cualquier otro libro, no lo vamos a comprender si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Yo muchas veces intenté leer la Biblia y cuando leía decía, ¿pero qué es esto? No entiendo. Y ahí lo dejaba y ya no seguía. Pero cuando Dios llegó a mi vida, y el día que llegó el Espíritu Santo a mi vida, en ese momento, yo sentí un hambre, una sed de leer las Escrituras. Y comencé a leer las Escrituras. Y entonces yo comenzaba a entender lo que yo leía. Porque era el Espíritu de Dios que le dé el entendimiento a uno. Porque esta es palabra de Dios. No es palabra de ningún hombre. Y si Dios quiere darme a conocer algo que Él me quiere decir, necesito del Espíritu Santo, necesito de la sabiduría de Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora quiero ir un poquito atrás, como les hablaba en el principio.
En Corinto, esta era una región que se veneraba a esta diosa, a esta deidad, que representaba, como les decía, el ámbito sexual. Ahora bien, como les decía, Afrodita y en otros lugares, esta diosa parece que hoy en día ya no se celebran o ya no se adoran o ya no se veneran este tipo de cosas hoy en día. Sin embargo, cuando usted se pone a averiguar, por ejemplo, el origen histórico de San Valentín, yo me puse a investigar y según National Geographic, mire bien esta investigación por National Geographic, dice que se deriva de un festival romano. A pesar de que es difícil conocer exactamente el origen de esta celebración y de quién es realmente San Valentín y por qué él es el patrón de los enamorados, la historia se remonta a muchos siglos atrás, a unos tiempos ahora envueltos en la bruma de misterios. Algunos historiadores sitúan que el origen de la fiesta de San Valentín es en la antigua Roma y que se le celebraba como el día ante diem 15, que significa 15 de febrero. Supuestamente la palabra derivada de lupus significa lobo, un animal que representaba al dios Fauno, que tomó el sobrenombre de Luperco y de Ircos por el macho cabrillo, un animal impuro. Los acólicos se reunían en una cueva sagrada. Mire, esto es San Valentín, lo que muchos celebran el 15 de febrero como el día del amor y de la amistad. Siguiendo la tradición, el sacerdote sacrificaba una cabra y a continuación los niños salían a la calle para azotar a las mujeres con la piel de los animales para incentivar su fertilidad. Imagínense, muchas veces la gente celebra cosas por cultura, por tradición, porque se lo enseñaron, porque su familia lo ha hecho siempre, porque de chiquito vieron que lo celebraban y como lo celebra todo el mundo, lo celebran ellos ahora también. Pero la gente no sabe de dónde vienen estas cosas. Amén. Otra teoría remonta al origen de San Valentín, una fiesta romana llamada Juno Februata, en el cual era costumbre que los jóvenes varones escogieran el nombre de su pareja durante esos días, extrayendo en una caja un papel con el nombre de la muchacha en cuestión. Estas uniones sexuales temporales a veces acababan en matrimonios duraderos. ¿Sabe usted que el 15 de febrero es uno de los días donde más se practica la fornicación y el adulterio? Es un día donde más ocurre que muchos matrimonios engañan a sus parejas, muchos esposos engañan a sus parejas y muchos se dan cuenta en estos días porque ahí sale la pareja que tienen escondidos y andan haciendo estas cosas. Pareciese que hoy en día ya no se adora a esa deidad que antes se celebraba, pero como vemos a través de las tradiciones lo han ido introduciendo y la gente sin saberlo se hace partícipe de estas cosas. En la iglesia de Corinto, más adelante, en el capítulo 3, gloria sea el nombre de Jesús, bendito Dios, Pablo hace un llamado muy fuerte a la iglesia, bendito sea el nombre de Jesús, y le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda. Vianda significa comida sólida. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Gloria sea el nombre de Jesús. Y más adelante vemos que se da un problema de inmoralidad, un caso de inmoralidad dentro de esta iglesia, llena del Espíritu Santo, llena de dones, donde dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, entre gente que ni siquiera le sirve a Dios. Lo que estaban haciendo era una cosa que ni siquiera se veía mucho en la gente que ni servía a Dios. Y le decía el apóstol: y vosotros estáis envanecidos. Él les dijo: ustedes están engrandecidos.
¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Gloria al nombre de Jesús. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre del Señor Jesucristo reunido con vosotros. Mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál era el problema que se había dado en la iglesia? Que uno de los miembros de la iglesia había tomado a la mujer de su papá. Imagínense, estaba con la mujer, con la madrastra, teniendo fornicación. Y Pablo, cuando escuchó de esto, tuvo que reprender a la iglesia. Y esto es muy importante que lo analicemos, porque pensamos que dentro de la iglesia no pasan estas cosas, pero pasan. El problema es que son secretos. Y la gente piensa que Dios no lo mira, pero Dios mira todas las cosas. Dios conoce la vida de cada persona, la vida secreta de cada persona. Y hoy en día en muchas iglesias hay mucho adulterio y mucha fornicación dentro de la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Y la gente adorando, aplaudiendo, diciendo amén, y yendo a la iglesia todos los días de culto, pero en fornicación. ¿Qué es fornicación? Estar en relaciones sexuales sin haberse casado. Y gente en adulterio. ¿Qué es adulterio? Estar con la mujer que no le pertenece, que es la mujer de otro, o estar con el marido que no le pertenece, que es la de la otra. Dentro de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia, porque esta carta del apóstol Pablo era para la iglesia, no era para la gente de allá afuera, era para nosotros los cristianos de aquel tiempo. Y lo habla también Dios para este tiempo, para nosotros, porque hay mucha gente que cree que puede vivir en estas cosas y no pasa nada. Pero hay un problema: la paga del pecado es muerte. Ahorita podemos estar pecando. Sabe que yo digo siempre que el pecado es como la tarjeta de crédito. Yo creo que aquí todos tenemos una tarjeta de crédito, ¿verdad? O sabemos qué es lo que es una tarjeta de crédito. Usted sabe, ¿verdad? Cuando usted quiere algo, tiene la tarjeta, no tiene el dinero en el efectivo, pero aquí anda la tarjeta de crédito. Vamos a comprarlo. ¿Qué es lo que tú quieres? Va. La pasamos, no pasa nada. Ahí ya lo tiene con usted. Perfecto, lo disfruta, se lo lleva para la casita, muy bien. Pero usted lo puede disfrutar en esos días, pero recuérdese, a final de mes usted lo tiene que pagar eso. Y no solo va a pagar por lo que compró, sino que lo va a pagar con intereses. Así es el pecado, así es el diablo. El diablo nos va a hacer pecar. Y al final de cuentas no solo nos va a hacer pagar por lo que pecamos, sino que nos va a ir peor. Nos va a ir peor, porque vamos a tener que pagar con nuestra propia alma. Y eso es lo que la gente no se pone a pensar. Yo sé que el pecado muchas veces, sabe que el pecado, hablando así como hombre, va a ser algo bueno para la carne. Porque el pecar nunca va a ser algo que no le agrade a la carne del hombre. Siempre va a ser algo que llama la atención. Siempre va a ser algo que atrae. Y por eso tenemos que cuidarnos. Fíjese que hay que tener cuidado, porque otra cosa que se está dando es que muchas veces nosotros por no hablarlo, por no instruirnos, por no averiguar o estudiar respecto de esto, muchas veces hay muchas personas muchos cristianos que pasamos ciertas situaciones que son muy desconocidas y que casi no se hablan en la iglesia. Pero así como en aquel tiempo había un problema de inmoralidad para aquella iglesia, hoy en día lo sigue habiendo, y yo creo que ahora más que nunca, porque hoy viera usted en la calle, en la televisión, en el internet. Yo ya se los he contado, yo por eso no tengo redes sociales, mis hermanos, porque siempre que yo miraba Facebook yo no estaba viendo nada malo. De repente yo miraba una predicación, un mensaje corto, y de repente el siguiente video que salía una mujer medio desnuda, por no decirle desnuda. Entonces yo, para no estar batallando, yo soy sincero, para no estar batallando como hombre, yo dije, Dios mío, yo no puedo seguir así, porque yo siempre terminaba sintiéndome mal. Entonces Dios me dijo, tienes que quitar eso. Pues yo lo quité. Pero ese es el grado de inmoralidad en la sociedad en la que nos encontramos. Pero Satanás
es astuto y sigiloso. Que si no le entra a través de esos medios, Satanás le va a entrar hasta por los sueños. Porque hablo por experiencia propia, hermanos. Y yo sé que muchos saben de estas cosas y casi no se hablan estas cosas. Pero la gente muchas veces lo dice, no lo dice quizás por pena, ¿verdad? Dentro de la iglesia, o por temor o desconocimiento. Pueden ser muchos los motivos. A Satanás no le conviene que se hablen estas cosas. Pero muchas veces como cristianos somos muchas veces acechados, atacados por el demonio, por los demonios, a través de los sueños. Hay gente que se cree que solamente tuvieron un sueño y no saben que es Satanás que los ha llegado a invadir y atacar en la noche. Como yo les leía a esta diosa que para ciertos pueblos era conocido como un demonio que llegaba en las noches, todavía este espíritu anda por ahí atacando a los cristianos. Yo me recuerdo una vez, mi hermano, yo me recuerdo que estaba en unos días donde yo estaba, era un día donde yo había estado pasando en oración, orando, y usted sabe, donde uno se siente, wow, qué bueno, buscando de Dios. Y yo me recuerdo que me quedé dormido, me recuerdo que me quedaba leyendo la Biblia y ahí dice, wow, ya leí, me voy a dormir. Y me recuerdo que esa misma noche, después de estar leyendo la palabra de Dios, eso era lo último que yo había visto antes de dormirme, leyendo la palabra de Dios. Y yo me iba a dormir. Esa misma noche muchas veces yo soñaba que estaba con una mujer. Y el sueño era tan real, mi hermano y mi hermana, que era como que se había llegado una mujer y yo tenía relaciones sexuales con esa mujer. Y yo al siguiente día desperté y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y yo me preguntaba, Señor, perdóneme, ¿verdad? Por haber soñado eso. Pero yo intrigado. Y luego yo seguía buscando de Dios y de repente cuando yo veía que esto era como casi cada noche, yo decía, pero algo aquí no está bien. Algo aquí está raro porque yo no me acuesto pensando en nada de eso, ni he visto nada de eso, ni he estado imaginando cosas así. Porque a veces puede pasar que a veces uno se queda pensando en algo y uno sueña sobre esas cosas. Le ha pasado, ¿verdad? Pero eso era algo que yo sabía que yo no andaba pensando en eso. Al contrario, eran días cuando muchas veces yo había estado buscando más de Dios y me pasaban este tipo de cosas. Y yo amanecía, perdóneme, pero yo tengo que hablar con la verdad, mi hermano. Yo tengo que hablar con la verdad. Porque a veces la gente dice, ay no, ¿cómo va a ser eso el hermano? No, es que eso le pasa a mucha gente, lo que pasa es que la gente tiene pena y no lo dice. Pero yo no tengo temor en nada, ¿por qué? Porque yo sé, Dios me conoce. Y yo sé mi relación con Dios, pero muchas veces, hermano, yo amanecía como que había estado con una mujer, literal, al siguiente día. Y yo decía, esto está raro. Y yo me ponía a orar y yo me recuerdo que me metí en un ayuno y le dije, Dios mío, esto tiene que parar, esto no está bien. Y me acuerdo que me metí en un ayuno para que Dios comenzara a quebrantar todos estos ataques. En efecto, hermanos, era un espíritu que llegaba. Era un espíritu que llegaba en las noches donde yo estaba. Y muchas veces, ya cuando yo me metí en el ayuno para romper contra esto, ya después ya no llegaba ese ataque así a través de mis sueños, teniendo relaciones. Ya después ese espíritu me recuerdo que llegaba y llegaba como cuando yo estaba medio dormitado. Yo creo que les ha pasado a ustedes, yo no lo sé, pero de repente sentía como que se les subía alguien encima. Y yo despiertecito, hermano y hermana, y como que se le encaramaba alguien encima y lo agarraba y uno no podía moverse, uno no podía hablar, no podía decir nada. Y sentí esa sensación tan horrible de que algo estaba sobre mí. Lo único que yo me recuerdo en ese momento era que yo comenzaba a reprender en mi mente en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo tiene poder. El Señor Jesucristo reprenda toda fuerza del enemigo. Y en ese momento yo sentía que algo se levantaba y se iba. Amén. Entonces, estas cosas le pasan a la gente hoy en día. Y la gente no dice nada por pena o por temor o porque tienen miedo que la gente le vaya a decir algo. Pero la gente tiene que entender que estamos bajo una guerra espiritual. Que Satanás no va a descansar.
que si usted está tratando de seguir a Dios y de arreglar su vida con Dios y de santificarse, Satanás se va a encargar de ensuciarle la mente. Satanás, como vio que ya no podía conmigo porque yo ya no tenía redes sociales, Satanás, como ya vio que ya no me podía atacar por medio de la televisión porque yo ya no veo televisión, entonces empezó a atacarme por los sueños, empezaba a atacarme en las noches. Satanás es astuto y por eso dice la palabra: no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Porque la gente muchas veces, ese es el problema, ignorar lo que el enemigo está tramando contra uno. El enemigo siempre está planificando algo en contra del cristiano. ¿Cuánta gente cae de la gracia por pecados sexuales? De hecho, cuando la palabra en el libro de Gálatas habla de las obras de la carne, si usted se fija y ha puesto atención, comienza hablando de la fornicación, el adulterio, la lascivia, las bajas pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que ese es un medio bien fuerte a través del cual ataca al ser humano. Así ataca el enemigo muchas veces al cristiano. Y nosotros muchas veces hoy en día queremos hacernos, como decimos en El Salvador, el del ojo pacho e ignorar que no está pasando nada. Pero tenemos que ponernos en nuestra posición, pelear, buscar de Dios, ayunar, orar antes de dormir para que el Señor guarde nuestros sueños. Porque estas cosas le pasan a mucha gente. Y mucha gente no dice nada y sigue sufriendo los ataques del enemigo y la opresión y no saben qué hacer. Yo he escuchado testimonios de gente que hasta la arrastran y la jalan de la cama. Demonios. Y tienen relaciones con ellos. Imagínense, es terrible. Es terrible que se les ha vuelto un problema bien grande. Y la gente muchas veces no quiere hablar de estas cosas. Y esto pasa dentro de la iglesia. Este problema que se dio en Corinto de inmoralidad sexual puede que se dé por un descuido, porque como seres humanos somos carnales y Dios nos demanda que no vivamos en la carne sino en el espíritu. El problema es que cuando nosotros le damos cabida a la carne, el enemigo entra a través de esa falla y después ahí nos encadena. Hay gente que está en el pecado de la pornografía y llega a la iglesia y es partícipe en la iglesia, pero no pueden salir de la pornografía. Esa es una atadura bien fuerte, mis hermanos. Y la gente quiere ignorarlo, pero Dios quiere libertar a su pueblo. Pero necesitamos llenarnos del poder de Dios. Necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios. Dios dice: vestidos de toda la armadura, para que en aquel día estén firmes cuando termine el ataque del enemigo. Pero muchas veces por descuido, porque no nos vestimos con la armadura de Dios, que es a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, nos volvemos vulnerables. David fue un ejemplo de ello. El hombre de Dios, un hombre con un corazón conforme a Dios, cayó en adulterio. ¿Por qué? Por un descuido. Así que eso le puede pasar a cualquiera, mis hermanos. Aquí esto no es cuestión de que, ay, si le pasa a aquel y por qué lo anda haciendo eso, que no sé qué. Aquí nos puede pasar a todos. Sea que esté casado o sea que no esté casado. A todos les puede pasar. El enemigo no anda viendo eso. Aún a los jovencitos. Mire cómo Satanás ahora quiere ensuciarle la mente a los niños. Aún en la misma escuela ahora les quiere enseñar esas cosas. Yo he tenido que sentarme con mi hijo de casi 8 años y decirle: mira, hijo, hay ciertas cosas que le van a enseñar así, así, así. Esas cosas no están correctas. He tenido que sentarme a hablar que estas cosas. Porque si yo no se lo enseño, en la escuela se las van a enseñar y se las van a enseñar de la manera incorrecta. Y si yo no se lo digo, él va a creer que esa es la manera correcta. Hay que hablar con los niños. Tristemente usted va a decir: no, pero los niños están muy chiquitos para hablarle esas cosas. Bueno, si usted no se lo dice, se lo van a enseñar en la escuela. Si no se lo enseña en la escuela, se lo va a enseñar el amiguito. Y no se lo va a enseñar de la mejor manera. Tristemente, así estamos en los tiempos que estamos viviendo. Hay que estar apercibido. La palabra dice ser astutos como la serpiente y mansos como paloma. Estos tiempos no está como para andar así medio adormecidos. Tenemos que andar bien despiertos porque el enemigo no para.
El enemigo no para, mis hermanos. Anda buscando a quien devorar, y aquel que se descuida, se lo devora a través de cualquier pecado. Es por eso que tenemos que ser bien cuidadosos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Pablo le decía: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En las Escrituras muchas veces vemos este tipo de parábolas, este tipo de ejemplos que tienen que ver con comida, que tienen que ver con agricultura. ¿Por qué? Porque eran pueblos que estaban bien conocidos en estas cosas, porque era algo que se hacía mucho. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos y nos confundimos en ese aspecto. Pero cuando la palabra habla, bueno, yo creo que cualquiera sabe aquí qué es la levadura, ¿no? Para los que cocinan y han hecho pan, cosas así, la levadura es un material, una materia prima que se utiliza, que hace que el pan pues como que se infle. Amén. Y algo que les decía, les hacía llamado el apóstol, era que no permitamos que las cosas de este mundo nos llenen, nos hinchen de esas cosas malas que la gente enseña allá afuera, sino que nosotros celebremos la Pascua, que seamos panes puros, que no tengamos levadura. Amén, que no seamos partícipes de todas estas cosas. Os he escrito por carta, dice ahí, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. El apóstol le hacía un consejo a la iglesia de Corinto. Y le decía: saben, no se junten con los fornicarios, ni con los idólatras, ni con los ávaros. Pero le decía: pero no les estoy diciendo que no se junten con todo el mundo, porque en todo ese caso ustedes váyanse de este mundo, porque aquí todo el mundo, en todos lados hay fornicarios, adúlteros, ávaros, mentirosos. El problema aquí era que él decía: no se junten con aquel que dice ser hermano. Les decía: no se junten con aquel que se hace llamar cristiano y aún así anda en fornicación. No se junten con aquel que se hace llamar cristiano y aún así es borracho. No se junten con aquel que se hace llamar cristiano y es un ladrón, o maldiciente, o idólatra. Con el tal ni aun comáis. Amén. Tenemos que ser cuidadosos. No es que uno quiera a veces tratar como que yo soy mejor que el otro. No, mi hermano. Hay que orar los unos por los otros. Pero cuando vemos que hay personas que se hacen llamar cristianos y que tienen este patrón de comportamiento, Dios nos hace un llamado de apartarnos de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En El Salvador decimos: el que anda en la miel, algo se le pega. ¿Ok? Aunque usted trate de guardarse para Dios, pero usted se junta con gente que anda haciendo o hablando lo malo, a la larga se le va a pegar. El libro de Proverbios, si no mal no recuerdo, dice que no te juntes con el iracundo, no sea que aprenda sus malas mañas. Hay gente que es bien pacífica, pero comienza a andar con gente que es bien iracunda, bien enojona, bien gritona, y de repente ellos también comienzan a gritar a la gente y se vuelven iracundos. ¿Por qué? Porque se les pega, porque es espiritual, mis hermanos. La gente ignora estas cosas, pero es espiritual. Esas cosas se pasan. Y si uno no se cuida, uno después carga con todas esas cosas encima. Pónganse a pensar. El Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos que guardarnos sin mancha, ¿verdad? Y dice que nadie entrará al reino de los cielos con un vestido sucio. Dice que sin mancha y sin arruga. Eso es necesario para entrar al reino de los cielos. Y dice que el Señor nos ha vestido, nos ha lavado y nos ha limpiado y nos ha hecho blancos y puros. Ahora imagínese usted, cuando usted se viste de blanco, yo creo que es un reto.
Yo tengo un pantalón blanco y que casi no me lo pongo. Me gusta, que es bonita la ropa blanca. Pero yo casi no me lo pongo porque es un reto. Porque cuando uno anda con una ropa blanca, bien, como que le digo, como que si uno se anda rebuscando para ensuciarse. Uno tiene que ver hasta dónde se va a sentar, porque no vaya a ser que uno va a quedar todo sucio, o no se vaya a topar en un lado, porque luego de repente yo veo que ando sucio ahí, ya se me ensució el pantalón. Imagínense, si eso pasa en la vida real, ¿cuánto más tenemos que cuidarnos espiritualmente? Bien fácilmente nos podemos contaminar, bien fácilmente nos podemos ensuciar. Y eso es algo que muchas veces no tomamos en cuenta y tenemos que meditar en esas cosas. Otra cosa que el apóstol Pablo le hacía el llamado a la iglesia, en el capítulo 6, los litigios delante de los incrédulos. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y esto es una realidad. Una vez yo me recuerdo que estaba en mi trabajo y uno de los residentes tenía un famoso programa, de esos famosos programas de corte de familia. Y me recuerdo que el caso era donde estaban dos cristianas. Mire esto, yo no sé, yo estaba en el cuarto, me estaba arreglando algo y de repente yo vi que era un litigio entre dos cristianas. Iban a la misma iglesia y al parecer una a la otra la había estafado. Y una estaba demandando a la otra. Bueno, total que cuando la jueza estaba averiguando qué es lo que había pasado, la jueza dijo, mire lo que dijo la jueza, wow, pero ustedes siendo cristianas y yendo a la iglesia, ¿cómo es que vienen a hacer este tipo de cosas aquí? Porque le decía, una había estafado a la otra. Y ahí yo me acordé, el Señor me trajo aquella palabra que dice, por vuestra causa, el camino del evangelio es vituperado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no seguimos el consejo de la palabra. Es triste, pero hoy en día hay cristianos demandándose unos a otros. ¿Cómo es posible? Dios dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, pero a veces es tan grande la división, el odio y el rencor que tenemos entre cristianos que muchas veces nos demandan, llegan hasta la corte. Y mire que la palabra dice que está hablando entre cristianos, porque yo entiendo que van a haber situaciones ajenas a nosotros, que va a haber alguna persona de afuera que no sea cristiano, donde se va a ver una situación donde uno va a tener que ir a corte, pues. Pero entre cristianos, eso es otra cosa. Aquí la palabra dice que entre cristianos nosotros tenemos que arreglar nuestros asuntos. La palabra dice que si yo tengo algo contra mi hermano, que vaya con él, enfrente de él, y que arreglemos. Así. Nadie más tiene que saber de esto. Vamos, arreglemos, hermano o hermana. Perdóneme si le he ofendido en esto o en aquello. El problema de hoy en día es que nos ofendemos y nos quedamos así. Y el problema es que cuando le damos larga cuesta más después querer acercarnos y arreglar. Yo por eso Dios me ha enseñado una cosa. Si tienes un problema con alguien, trata de arreglar en el mismo momento. Que no se pase mucho tiempo porque después cuesta. Ya después dice uno, ay, es que no sé, me da vergüenza ir a decirle que me disculpe, que no sé qué. Y así lo vamos dejando. No, mi hermano, mi hermana, cuando usted tenga un problema con alguien, no le dé largas. En el momentito que se le pase el enojo, tranquilícese, órele a Dios, pero de ahí vaya, y aunque no lo perdonen, vaya a pedir perdón. Hay que arreglarnos, porque la palabra dice, arréglate con tu prójimo antes que te lleven a la corte. Y el alguacil te entreguen al alguacil y el alguacil te meta dentro de la cárcel. De cierto te digo que no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sabe qué? Muchas veces la gente le da larga y dice, en otro día yo voy a pedir perdón, me voy a disculpar. ¿Y usted qué sabe si mañana va a estar vivo? Y usted se va a ir se va a morir y va a quedar con esa división, con esa pelea con el hermano. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, mis hermanos. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?
Mire, yo sé que esto es difícil. Esta palabra, yo sé que quiebra la cabeza de mucha gente. Pero aquí la palabra es clara y dice, en vez de ser nosotros los que ofendamos o defraudemos al hermano, mejor que la gente nos ofenda a nosotros. Es mejor que nos hagan a nosotros el mal y que no seamos nosotros los que andamos haciendo el mal a la gente. No que busquemos que la gente nos lastime, pero que cuando nos lastimen estemos preparados para perdonar en Cristo Jesús. Pero que no seamos los que andamos lastimando, que no seamos los que andamos ofendiendo. Amén. Por eso es que dice, Jesús le decía, es mejor que pongas tu mejilla al que te ofenda. Y si te sigue ofendiendo, dale la otra. ¿Qué significa eso? Que usted siempre va a estar dispuesto a perdonar a aquel que le ofende. Porque muchas veces eso es lo que pasa. El que le ofende, uno lo perdona y tarde o temprano le va a volver a hacer la misma otra vez. Eso significa poner la otra mejilla. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que ellos. No vamos a pagar con la misma moneda. Jesucristo desea que seamos diferentes. No es fácil, mis hermanos. No es fácil. Mire, yo hace unos días atrás, a veces Dios bendiga a mi jefe. Dios lo bendiga, yo oro por él. Pero a veces mi jefe es un poquito complicado. Y de la nada, como digo yo, sin qué ni para qué, de repente se pone un poquito fuertecito, ¿no? Y yo me recuerdo que hace unos días, mi hermano, yo tratando de hacer mi trabajo, de repente me salió bien enojado y me gritó y yo me sentí súper mal. Me sentí muy molesto, muy molesto. Yo sentí que hasta las orejas se me pusieron calientes. Y yo digo, Dios mío, ayúdame no a decir nada. Y me acuerdo que me quedé callado. Y de ahí me di la vuelta y me fui a seguir a trabajar. Me fui a pintar. Y yo digo, Dios mío, ayúdame, me voy a poner a pintar esta pared. Que se me pase aquí la cólera, que se me olvide lo que me acaban de decir. Y yo, Dios mío, ahí pintando. Y ya después, por la gracia de Dios, se me pasó. Pero sabe, muchas veces nos van a pasar cosas donde se va a probar nuestro carácter. Y muchas veces nos van a tratar injustamente. De la nada. Así de la nada. A veces uno se la busca. Porque a veces tengo que reconocer, a veces yo las he buscado y me regaño y digo, ay, sí, perdón, verdad, es verdad. Pero a veces yo no he hecho nada y de repente que le salgan a uno así. Pero en esos momentos es que Cristo anhela que nosotros seamos cristianos. Cristianos no es venir a la iglesia. Ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano es ser diferente cuando le tratan mal a uno. Ser cristiano es ser diferente allá afuera cuando la gente no lo trata a uno como debería de tratarlo, con respeto. Ser diferente. Tratar bien a los que nos tratan mal. Oiga, porque qué difícil. Pero eso es lo que nos toca hacer. Amén. Eso es lo que nos toca hacer. Muchas veces yo todas las mañanas cuando llego temprano, yo siempre voy a buscar un desayuno a la bodega. Yo siempre le digo al jefe, ¿quieres que te traiga algo? Sí, claro, ve, hazme el favor, me lo traigo. Y mi hermano, aún en medio de estas situaciones y estas cosas, yo siempre, y la gloria es de Dios, ¿verdad? Yo siempre llego y le digo, ¿vas a querer algo? Que no sé qué. Sí, me dijo, me hace el favor. En otro fuera, humanamente, yo le diría, que vaya a buscar la comida de él, tras cómo me trata. Amén. Pero Dios no quiere eso. Dios necesita que nos humillemos, que seamos humildes. Cuesta, mis hermanos, cuesta. Le digo yo porque me costó. Uno se enoja, es ser humano y uno se siente. Pero Dios está con uno y Dios lo ayuda. Amén. Hay que recordar, una de las cosas que me recordaba Jesús cuando me gritaron, es que dice la palabra que cuando a él lo vituperaban y le escupían en la cara, dice que él enmudeció, él no abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero y él no profirió palabra de maldición contra aquellos que lo maltrataban. Ese es el mejor ejemplo que tenemos. Ese es mi ejemplo, Jesucristo. Me costó, pero el Espíritu Santo me recordó cómo mi Señor padeció por mí y él se quedó calladito y él no dijo nada. A mí al menos hasta ahora todavía no me han escupido, pero a él
escupieron, a él le latigaban, a él le pegaban, a él lo empujaban, a él le daban de puñetazo, dice la palabra. A él le pusieron una venda en los ojos y le pegaban en la cara y le decían, profetízanos. Imagínense qué ejemplo. Y él no le decía nada malo a ellos. Antes bien dice que él oraba por ellos y encomendaba su causa a aquel que lo podía defender. Cuando pasamos situaciones así, mis hermanos, nosotros tenemos que orar por los que nos ofenden, orar por los que nos maltratan y encomendar esa causa a Dios. Nosotros no somos los que peleamos, Dios es el que nos defiende. Dios es el que nos defiende. Antes yo en el mundo, si alguien me hacía algo, me decía algo, yo también le iba a gritar. Si a mí me gritaban, yo me le iba a poner al brinco también. Me gritas tú, yo también te voy a gritar. No, a mí no me hables así. Yo le decía, a mí ni mi mamá me habla así, ¿por qué tú me vas a hablar así? Pero hoy no, hoy ya no podemos hacer así. Hoy uno se tiene que a veces quedar callado. ¿Y sabe qué? Muchas veces las ofensas van a venir de la gente que menos lo esperamos. Yo como siempre digo, a mí me puede ofender cualquier persona de afuera y no me va a enojar por un rato, pero no va a pasar a más. La cosa es cuando lo ofenden a uno, la gente cercana a uno, la gente que uno le tiene confianza, gente quizás que hasta es de su propia familia. Muchas veces, mis hermanos, oiga bien el día que se lo estoy diciendo, muchas veces a veces nos van a ofender a quizás familiares, nos van a hablar feo, nos van a hablar mal, pero recuérdese que usted es un hijo y una hija de Dios y que usted es diferente. No guarde eso en su corazón. Ore por aquel que lo va a ofender. Ore por aquel que lo ofende. Ore por aquel que lo lastima con palabras hirientes. No tome en cuenta esas cosas. Ore por esa persona y Dios va a tratar con esa persona. Y guarde su corazón. La palabra dice, no dejemos que Satanás tome ventaja en nosotros. Cuando nosotros dejamos que el rencor entre en nuestro corazón, cuando dejamos que el enojo entre en nuestro corazón, Satanás entra en nuestros corazones. Y ese es un problema bien serio. Yo he escuchado un testimonio de una niña que de nacimiento Satanás, los demonios la buscaban porque la querían desde niña hacer bruja. Y ella testificaba y decía que la mamá estaba en eso, pero que ella era una niña. Ella solo miraba lo que la mamá andaba haciendo. Y dice que como a los 5 años, ella le pasaron muchas cosas muy terribles. Padeció mucho, sufrió mucho, le hicieron mucho daño. Y ella lo que decía era que Satanás lo que hizo fue que le causó que dentro de su corazón se llenara de tanto odio y de tanto rencor por aquellos que la habían lastimado, que cuando ella estaba llena de odio, entonces ella misma buscó a Satanás para servirle. Y después ella se convirtió en una bruja, en una satanista, y servía al diablo. Pero mire cómo trabaja el diablo. Primero el diablo le dañó el corazón. Primero el diablo la llenó de odio, de rencor, de amargura, de falta de perdón. Y ya cuando ella tenía todo esto en su corazón, entonces ella ya cedió al enemigo. Por eso nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se dañe. Nuestro corazón tiene que estar lleno solo de una cosa, del amor de Cristo. El amor de Cristo. El amor de Cristo. Eso nos va a dar la victoria en todas las cosas. Ahora bien, el amor, como dice 1 Corintios capítulo 13, es sufrido. El verdadero amor es sufrido. La gente hoy en día no sabe qué es amor, porque hoy en nombre del amor se casa hombre con hombre, en nombre del amor se casa mujer con mujer. Eso no es amor. Eso no es amor. El amor que dice la Biblia dice que es sufrido, es benigno, no busca lo propio, no busca lo suyo. Busca lo de los demás, no lo que yo quiero, sino que siempre está pensando en la otra persona. Cuando usted quiere saber si usted tiene amor de Cristo, cuando usted comienza a pensar por los demás. A mí me convendría esto, pero yo creo que a mi hermanita o mi hermanito le serviría más esto. Vaya hermanito, vaya hermanita. Ahí está el amor de Cristo. Porque ya no está pensando en usted, está pensando en aquel que de verdad necesita más que usted. Amén. Eso es lo más importante que hay que hacer. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, es decir, la comida para el estómago y el estómago para la comida, pero tanto lo uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Recuérdese que ahora somos templo y casa del Espíritu Santo. El que vive dentro de nosotros es el Espíritu de Dios. Y dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor. Y tenemos que tener cuidado de ahí en adelante, qué es lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo, porque este cuerpo ya no es nuestro, es del Señor Jesucristo. Para que digamos, Señor, aquí está mi cuerpo. Si Dios quiere que vaya a hacer algo, hay que ser obedientes y hacerlo, hay que cuidarlo, hay que comer sanamente. Hermano, hasta en eso pecamos. Muchas veces nosotros lastimamos nuestro cuerpo y no comemos sanamente. Después muchas veces nos enfermamos y decimos muchas veces el diablo, pero a veces nosotros no nos alimentamos bien. A veces comemos mucha pizza, mucha hamburguesa. Imagínense, y después estamos con problemas. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. A veces, muchas veces no comemos, quizás no comemos mal, quizás comemos mucho. Y no ayunamos, hermanos. ¿Sabe que científicamente yo he visto que científicamente ahora que está bien famoso eso del detox, del desintoxicarse el cuerpo, y hay bebidas de té verde y que no sé qué para desintoxicar el hígado, etcétera, etcétera, etcétera? Yo estaba viendo a un de estas personas nutricionistas que estaban hablando ahí que decía que el ayuno intermitente son bien beneficiosos para el cuerpo. Dice que automáticamente el cuerpo entra en un modo de desintoxicación y saca todas las toxinas del cuerpo. Se desintoxica solamente con ayunar. Y ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. Imagínense. Esto hablando científicamente el beneficio al cuerpo. Y espiritualmente el beneficio es mucho mayor. Hasta ahora muchas veces yo me he sentido a veces que yo no puedo más y Dios me ha dicho tienes que ayunar, y a veces me meto en un ayuno y cuando ya no tengo fuerza, ya no tengo ganas de nada, literalmente, y me meto en ayuno y en oración con el Señor, después de ese ayuno, wow, nuevamente ganas de leer la Biblia, nuevamente a seguir orando más, nuevamente a ir a la iglesia, nuevamente a tomar parte y hacer las cosas para el Señor, porque el Señor nos fortalece. Amén. Pero tenemos que hacer estas cosas para que Dios se glorifique. Gloria al nombre de Jesús, porque si no, muchas veces decimos, Señor, ayúdame, ayúdame, pero es que a veces Dios nos ha dado las herramientas y nosotros no las usamos. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a quedarnos aquí en el capítulo número 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No voy a ser muy específico en este aspecto porque ya están entrando mis hermanitos. Pero yo creo que ya entendemos nosotros los adultos qué es lo que tienen que hacer los que son matrimonios. Tienen que cumplir cada uno con el otro y no negarse a sí mismo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Nuevamente, mire, Satanás se agarra de ahí y ataca por ahí aún hasta los matrimonios. Es por eso, tiene que tener cuidado. La única manera en que usted se va a separar es para mutuo consentimiento, para buscar de Dios en oración, en ayuno. Luego de eso, nuevamente tener esa comunión como matrimonio. Porque muchas veces el enemigo toma ventaja de esas cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. Nos vamos a quedar aquí y si Dios lo permite, el próximo estudio bíblico vamos a continuar del capítulo 7 en adelante de la primera epístola de Corintios. Amén. Nuestro pastor con nosotros. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús.
Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Fuerte, fuerte a Dios damos la gloria. ¿Cuántos se gozaron esa enseñanza? Bendito Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Omar. Bendito Jesús. Igualmente, ¿verdad? Nos gozamos con los jóvenes allá